de que en estos tiempos despedir a nuestros seres queridos es una tarea más dolorosa que nunca, pero en tiempos de coronavirus no han podido asistir a los velatorios y menos a los cementerios para realizar funerales. Muy distinta en la que se dedican estos días en el cementerio de los un grupo de más de 100 barristas de un equipo de fútbol llegaron para despedir a uno de sus hijos más queridos. Cuando los guardias del cementerio le insistieron que por protocolo solo podían ingresar 10 personas, asistieron caso omiso a la orden y con bengalas en sus manos intimidaron a los guardias e ingresaron de igual forma para despedir a su amigo, tal como se ve en el registro de esta cámara de seguridad. Hola, buenos días. Hola. Hola. Buenos días, chiquillos. Hoy día vamos a revisar las alternativas que mandaron como respuesta. Se supone que el trabajo del libro facilita bastante todo el trabajo que ustedes van a hacer una vez que comienzan la lección. Se supone que todas estas preguntas de desarrollo, la información que aparece donde nos muestran el origen de la palabra o donde nos muestran cuáles son las diferentes funciones que nosotros hacemos al trabajar una habilidad, nos van a ayudar y nos van a motivar a que nosotros podamos realizar de manera correcta lo que continúa de la actividad, ¿ya? Las preguntas de desarrollo, si bien es cierto, la PSU es solamente de alternativa, pero las preguntas de desarrollo, de pronto ustedes pueden demostrar, o sea, de manera ideal, sería que ustedes pudieran demostrar mucho más conocimiento a la hora de escribir.
además que ustedes tienen, digamos, este apego por la escritura o por la lectura, de pronto se les puede hacer hasta más fácil poder escribir su respuesta, más que escoger una alternativa. Si nosotros pensamos en la PSU o en esa prueba de transición que posiblemente ustedes tengan que dar este año, solamente van a encontrar respuestas de selección única, ¿ya? Por lo tanto, estas partes de donde ustedes tienen que desarrollar su escritura a partir de una respuesta o decir cuál fue el modo en el que ustedes trabajaron para encontrar la respuesta, igual sirve como una forma de ir ensayando para poder ir perfeccionando su habilidad a la hora de encontrar la respuesta. Estos ejercicios tienen que ver con la metacognición. Cuando yo les decía en una primera clase que era como para orientar un poco el trabajo que se viene en cuanto al libro, que tiene bastantes preguntas de metacognición, y esas preguntas son el cómo yo resolví la respuesta. De hecho, justamente la pregunta de cómo yo resolví una respuesta o cómo llegué a la alternativa correcta tiene que ver con el modo. Cada vez que nosotros leamos una pregunta que comience con el cómo, nosotros tenemos que de inmediato pensar que estamos respondiendo al modo de actuar para poder encontrar esa respuesta. Entonces, si ustedes empiezan a sistematizar el modo de encontrar una respuesta, cuando lleguen al certamen glorioso y formal de la PSU, van a poder realizarlo lógicamente con una mejor técnica. De hecho, en las preguntas que trabajaban, por ejemplo, en la primera decía que tenían que escribir junto a un compañero un párrafo sobre preguntas que aparecían de una imagen, ¿ya? Es bastante fácil de pronto, además para la edad que ustedes tienen y en el curso que van, poder escribir cuando uno tiene una imagen, ¿ya? Era como bastante fácil. Ahora, lo que tenía una mayor dificultad era la pregunta de la página 31, ¿ya? Es importante que ahora tengan el libro porque después nos vamos a saltar a ver la alternativa de la página 34 y sucesivamente, ¿vale? Entonces, en la página 31 había también un ejercicio de escritura. En ese ejercicio de escritura quizás podían abordar mucho más contenido, mucho más, una respuesta mucho más enriquecedora, porque le estaban preguntando sobre un aspecto que tiene que ver con el recorrido que usted ha tenido a lo largo de toda la enseñanza escolar. Le estaban preguntando específicamente por el género narrativo. Entonces usted podría manifestar muchas cosas, partiendo por el tipo de texto que es, cosas que se pueden saber sobre el autor, el contexto de producción. Entonces hay un sinfín de cosas que yo puedo considerar sobre la literatura antes de comenzar a leer el texto propiamente tal. Después yo lo puedo encasillar si es que puede ser un cuento, puede ser un microcuento, ¿ya? Entonces, esa respuesta de la página 31, de pronto se podría esperar en ustedes que tenga mucho más contenido, ¿ya? Enseguida nos saltamos a la página 34. Aquí ya comienza, digamos, el texto propiamente tal con la alternativa. Cabe señalar que en la página 32 y 33, lógicamente ustedes las van a revisar igual, pero en este sentido solamente era un ensayo, y a eso es a lo que yo voy con un ejercicio de metacognición, ¿ya? Este tipo de ejercicios son a los que ustedes tienen que ponerle mayor atención para ir mejorando la técnica, ¿ya? Además que le traen información, digamos, de manera mucho más clara a la hora de resolver la alternativa correcta, y además que le permite señalar usted cómo resolvió el ejercicio. Por ejemplo, yo de manera rápida, cuando me preguntan cómo resolviste el ejercicio, yo puse, subrayé información, recordé información, discriminé la alternativa. O sea, yo sé que hay una que hay que descartar rápidamente, así puedo ganar tiempo a lo mejor para poder resolver un ejercicio un poco más difícil que se acerca. Y además,
me descubrí que tengo una técnica que consiste en que yo leo la pregunta primero y leo la alternativa y después me voy al texto. Entonces es una cuestión que de ahora en adelante yo voy a comenzar a hacer siempre. Voy a leer primero la pregunta, voy a leer un poco las alternativas para orientarme y después empiezo a subrayar esa información, porque la pregunta y la alternativa ya me entregan a cuál va a ser la temática y cuál va a ser la información que yo necesito ubicar. Una vez que yo leo la pregunta y la alternativa, ya el texto en sí se me va debería provocar un poco mayor facilidad a la hora de entenderlo, ¿vale? Y puedo entender y puedo subrayar o puedo destacar de mejor forma una vez que yo leo las preguntas y me oriento con el tipo de alternativas que hay, ¿ya? Además que, como les decía, en la pregunta en la página 35, en la pregunta número 8, si nosotros vemos la pregunta y la analizamos bien, nos vamos a dar cuenta de que no tenemos que leer el texto, ¿ya? Y por eso le digo que los ejercicios de metacognición y la respuesta que ustedes tengan que escribir a la hora del modo de resolver un ejercicio, ténganlo muy claro, ¿ya? Y fijen una técnica, digamos, de resolución, porque de pronto van a encontrarse en la PSU que tienen textos mucho más extensos y preguntas a lo mejor mucho más difíciles. Recuerden que estamos en la lección de identificar. Nos tenemos que llegar a inferir o a interpretar, y eso ya se torna un poquito más complejo, ¿ya? Profe. Sí, diga. Hay unos compañeros que quieren entrar. Oh, no había visto. Sí, hace rato preguntando. Ya, vale. Díganle que hay que ser puntual, por favor. Gracias. Yeah. Página 34, entonces, el relato como recurso discursivo corresponde a... Veo el tipo de título, veo a continuación que dice relato popular, y de inmediato en la alternativa yo comienzo a descartar. Todavía no empiezo a leer y ya estoy llegando a la alternativa correcta. Eso es lo que les digo cuando ustedes tengan que leer primero la alternativa y leer primero la pregunta. Les va a dar mucho más información para que a la hora de poder ubicar esa información o la respuesta correcta, empiecen ustedes a destacar el texto. Y después hagan una comparación un poquito más rápida. Ven la pregunta, ven la alternativa y van a la información que ustedes destacaron y lo van a poder resolver. Entonces, acá, introducción a un texto, explicación de un fenómeno, argumentación por causa, ya, eso puede quedar descartado. Argumentación por causa quizás es tentativo, pero no corresponde, ¿ya? Analogía o comparación y una anécdota personal. La anécdota tiene, digamos, un poco de... O sea, puede también ser una anécdota. En realidad es la alternativa A. Pero la anécdota es bien parecida a lo que es un cuento, ¿ya? Entonces, en esta anécdota, como se trata de relatar un hecho, ojalá humorístico o de buena enseñanza, yo soy un narrador y me involucro con diferentes personajes, armo una trama para contar esa anécdota y la ambiento en un lugar específico, en un tiempo, entonces tiene mucho del género narrativo. Entonces, la anécdota como tal no nos serviría, sería la sería la alternativa A. La número 5, ya viene a lo mejor un poquito más fácil la pregunta, y el recurso retórico que emplea el lector para incrementar la sensación de agobio en la situación que plantea es reiterar la expresión. Y ahí, lógicamente, nos estamos dando cuenta que también estamos trabajando la habilidad de identificar, porque basta con ver la información que aparece en el propio texto y después vemos la alternativa. O sea, es bastante, digamos, fácil de poder resolver. Página 35. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en el fragmento dramático? B. La oposición de Rosita a los propósitos de su padre. ¿Ya? También en un texto breve queda bastante claro, digamos, cuál es el conflicto.
La que tenía quizás un poquito de dificultad o de una decisión un poco ambigua en lo que tiene que ver con la alternativa es la pregunta número 7. Y el tema principal que se desarrolla en el fragmento es el matrimonio por conveniencia. Pero de pronto podría causarnos bastante, digamos, que nos llame la atención la última alternativa, la que dice el amor imposible. Podría haber sido, suena bonito, pero si nosotros nos fijamos en el fragmento, que es a lo que tiene que ver la pregunta, nos conviene el matrimonio por conveniencia. Si es que leemos la obra entera de Federico García Lorca, el libro entero, o en este caso la obra dramática entera, probablemente la temática sea el amor imposible. Pero como trabajamos solamente el texto que nos están señalando, nos queda el matrimonio por conveniencia como la temática principal. Pasamos a la pregunta número 8, y era lo que yo me adelantaba hace un rato cuando les decía que leyendo la pregunta y mirando las alternativas de pronto gano tiempo y no es necesario que yo lea el texto. Dice, cuando quede enunciado evidencia la narración en primera persona. Tienen que a lo mejor no tienen quizás un vasto conocimiento sobre gramática. Sin embargo, ustedes ya son bastante avesados en lo que tiene que ver con la escritura. Asumo que revisando también el recuadro que le había señalado también la sesión anterior, que tiene que ver con el recuadro de la página 43, quizás revivieron un poco todo lo que estaban ustedes quizás olvidando un poco, y que ahora tienen que volver a retomarlo, ¿ya? Que a lo mejor cuando nosotros ensayábamos para el CIMSE, la mayoría de las preguntas tenían que ver con el texto y habilidades que nosotros trabajábamos propiamente con el texto. Estas tienen que ver con un poco más de contenido. Por lo tanto, esa revisión del recuadro de la página 43 tiene que ser una revisión de manera constante y progresiva. De pronto, toda la información que ahí aparece, estudiarla en una semana, es un poco engorroso, pero sí tienen que recordarlo de forma continua, ¿ya? Esto tiene Profe, que... ¿Sí? el Oliver quiere entrar a la clase, Ya. que tuvo problemas con el computador. Ok, está dentro. Entonces, recordando información, y con lo que les señalaba puntualmente en el texto y en la pregunta, no es necesario de pronto leer el texto. Lógicamente que para las preguntas que siguen, obviamente tenemos que leer el texto, pero nos sirve y ganamos bastante tiempo revisando las preguntas y revisando las alternativas. El profe me ha dado una nota para mi madre, la he leído. Alternativa E, de la pregunta número 8, esa es la correcta. Después pasamos a la 9, dice, según la descripción del mundo literario representado puede ser cotidiano y real maravilloso. ¿Cuál es la diferencia del cotidiano y real maravilloso? Es que las cosas que son un poco, como ahí dice, un poco extrañas, se normalizan. De hecho, si es que los textos que normalmente son de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, que es como su libro más emblemático, ¿sí? Profe, disculpe que lo moleste. Es que hay alguien, o no sé si es usted, que tiene la tele prendida o algo así, y se escucha... Yo estoy en un lugar donde no existe la huella. Ahí se le separó el sonido. Gracias. Ya, gracias, compañero, por respetar la sesión. El Real Maravilloso normaliza situaciones extrañas, ¿ya? Les decía que un autor, digamos, emblemático de este movimiento literario es propiamente latinoamericano, del boom de los años 60, 70, de la historia de nuestro continente, el colombiano Gabriel García Márquez, donde la obra emblemática es 100 años de soledad. Entonces ahí ocurren bastantes hechos que la gente asume como normal, la gente que habita en Macondo. Acá, nosotros en el texto no tiene que ver con Gabriel García Márquez, pero yo se lo doy como comparación. Y probablemente ustedes, como buen lector, quisieran en el futuro acercarse a esa obra que es bastante premiada, ¿ya? Entonces, aquí puede ser el mundo cotidiano o el mundo real maravilloso.
La correcta es real maravilloso, porque los sucesos extraños se naturalizan o se normalizan. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando además lo corrobora la misma persona que está narrando, dice cuando llega su padre, vuelve, la tristeza habrá borrado el te quiero, que le escribo cada noche sobre la mesa del comedor. O sea, además se involucra otro personaje en esta misma temática, donde la tristeza es un polvo que está inundando día a día los muebles. ¿Ya? ¿Profe? Sí, ¿Y por qué no puede ser cotidiano? porque la tristeza no es un polvo y que puede estar en los muebles. Entonces, cuando ella lo relata, nosotros podemos pensar que ella a lo mejor está utilizando, o el narrador está utilizando un recurso literario. Pero una vez que llega el padre y también lo asume, se naturaliza este hecho, esta tristeza convertida en polvo. Por eso, digamos, como el confirmar la respuesta de Real Maravilloso es justamente cuando el padre u otro personaje se involucra también en esa normalización de la situación. Profe, una pregunta. Me acaba de poner en Lerner y para revisar como las respuestas que yo tengo y compararlas con las que usted da. Y yo subí la tarea. Y ahora que estoy viendo, para poder ver lo que le envié, sale como que no envié nada. Ya no hay problema, después lo vemos. No se preocupe. Sí, existen diferentes situaciones o problemas en la plataforma, así que pierda el cuidado con eso. ¿Ya? Ok, está bien, gracias. Sí, no se preocupe. Lo podemos ver más adelante. Ya, página 36. Ahí aparece una infografía. De pronto, para ciertos detalles hubiera sido una mejor visión o poder trabajar mejor el texto como tal, teniendo un poco de color, ¿ya? Pero aún así se puede entender, digamos, de manera bastante clara. Ya. Dentro del texto, al comienzo, en el título, aparecía una palabra que ustedes deberían haber buscado, que dice ergonómicos. ¿Saben ustedes de qué se trata ese concepto? ¿Hay alguien que pueda explicarlo? ¿Lo buscaron? ¿La palabra nueva para su vocabulario o para su léxico? ¿Podría repetir la palabra que usted está De preguntando? la página 36 dice portabebés tradicional versus portabebés ergonómicos. Me gustaría saber si ustedes saben lo que es ergonómico. Profe, Sí, acá sale que es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo. diseño de lugares de trabajo. Ya. En otras palabras, el portabebés tradicional es el portabebés que se dice en un principio para llevar al bebé, como dice, y el portabebés ergonómico es el que no es solo para llevar al bebé, sino para cuidar al bebé en general, tanto la postura como su cargarlo. El otro se encargaba solo de cargarlo. Ya, vale. Chiquillo, una consideración importante es que trabajen el vocabulario, ¿ya? Si bien es cierto, el texto es más bien una infografía, no propiamente un poema, un cuento, un texto no literario o un reportaje. Aún así, las palabras que allí aparecen siguen siendo igualmente importantes. Ese concepto, más que sea como un concepto que se trabaja para realizar un trabajo, tiene que ver con la comodidad que tienen las personas. Otra vez se escucha algo, no sé si una radio o alguien está viendo... ahora sí, vale. Trabajar el vocabulario, chiquillos, porque esa palabra, como les digo, tiene que ver con la ciencia de la comodidad, ¿ya? Se supone que ese concepto se utiliza dentro de la psicología, la fisionomía, la biología, el cuerpo humano, etc. Entonces, es como
no es importante, no es fundamental, no es relevante, pero es un concepto que abarca muchas otras disciplinas. ¿Ya? Si bien es cierto, yo a lo mejor tengo muchas tareas que hacer, lo paso por alto, etcétera, etcétera, pero sin embargo una de las misiones o una de las tareas que yo tengo que realizar siempre es que si estoy leyendo, tengo que hacerme un vocabulario. Si no saben lo que es ergonómico, me imagino que en el poema tampoco se hicieron un vocabulario. Y probablemente en el manuscrito encontrado en una botella de Edgar Allan Poe tampoco. Y en el poema hay por lo menos 5 palabras que nosotros o en los textos pienso yo que ustedes quizás no se las saben, y en el texto del manuscrito de Edgar Allan Poe también hay como quizás 6 palabras que tampoco considero yo que pudiéramos manejar, porque además hay unas palabras que tienen que ver con conceptos que se utilizan en el mar o tienen que ver con los navíos. El poema, nosotros sabemos que el género lírico embellece el lenguaje y por lo tanto se utilizan diferentes conceptos para dar una mejor expresividad a lo que siente el autor o el poeta, ¿ya? Háganse un vocabulario. Una de las técnicas de metacognición o de regular su propio conocimiento o de ir realizando un modo de poder resolver preguntas también tiene que ver con poder entender todo lo que ahí aparece. ¿Ya? Continúa, entonces dice, ¿qué tipo de razonamiento argumentativo está empleando para persuadir? Podría ser por analogía, porque se comparan las ventajas entre los productos, ya hay 2. Pero justamente como yo estoy trabajando con la ergonomía, se trata de una empresa de seguridad. Aquí es por causa de que el otro producto es efecto de una situación. O sea, yo no, si ocupo este producto, lógicamente el cuerpo o el crecimiento del niño va a ser correcto versus el que no va a ser correcto. ¿Ya? Puede pensar que es por analogía, pero aquí el argumento está dado justamente por la causa. O sea, yo si ocupo ese producto es por lo que va a causar. ¿Ya? Entonces, el desarrollo argumentativo tiene que ver con la causa, ¿ya? O el razonamiento argumentativo, perdón, tiene que ver con la causa. La pregunta número 11 dice, el enunciado, no todos los portaaviones son adecuados para tu bebé. ¿A qué parte de la estructura del argumento corresponde esta alternativa? ¿Ya? Esta es la tesis, ¿ya? Recuerden que como están revisando contenido que deberían haber visto durante su largo trayecto de escolaridad, base, garantía y respaldo tiene que ver con el cuerpo argumentativo, ¿ya? La tesis nosotros sabemos que es la opinión, ¿ya? Y que después luego tenemos que trabajarla bajo razonamiento. Entonces esa sería como la tesis de este enunciado. Luego dice, abajo, un recuadro aplica estrategias de comprensión lectora. Nosotros normalmente trabajábamos así, cuando estábamos en el CIMSE, sobre hallar la idea principal, o escribir, o parafrasear, o subrayar. ¿Cuál era la idea principal? Distinguíamos también hecho opinión. Esto ustedes a lo mejor ya lo conocen, pero insisto en que son técnicas que ustedes tienen que ir desarrollando. De pronto, como son varios textos, de pronto yo no me puedo recordar o no puedo entender bien lo que pasa, porque esto es como muy monótono y rápido. Tienen que ser ejercicios de forma que ustedes puedan resolverlo, llegar a poder optimizar su comprensión para poder resolver ese ejercicio, porque ustedes finalizando el texto o pasando hacia otro día, no se van a acordar de los títeres de Cachiporra, por ejemplo, que era el texto que era entre el padre y Rosita. Solamente lo leyeron para poder resolver un ejercicio o una dificultad, ¿ya? Entonces, de todas formas, es bueno que vayan reflexionando su lectura. Pasamos a las preguntas 2 y 13, ¿ya? Dice, la reiteración de una estructura sintáctica en forma paralela en diferentes estrofas en una poema, una figura denominada parizón. ¿Qué opción corresponde a esta figura? La número 12, fácilmente, como estamos identificamos la que se repite y es la C, ¿ya? De pronto, acá se realizan preguntas que tienen que ver con la estructura sintáctica o la semántica,
¿ya? Quizás ustedes todavía no conocen esos conceptos, son bastante complejos o engorrosos cuando uno empieza a trabajar con la gramática, ¿ya? Pero información de forma sucinta y que de pronto podría enviar la información como para poder ordenarse un poco con los nuevos contenidos que van llegando para no tengan que leer tanta información, darle una explicación, no sé si les puedo hacer llegar un PowerPoint quizá o un texto así como Word con una, digamos, un glosario un poco diciéndoles a qué se refiere una estructura sintáctica, porque de pronto ver en la pregunta algo que nosotros desconocemos nos causa un poco de como, no rechazo a resolver la pregunta, pero nos está diciendo de forma inmediata que desconocemos lo que allí aparece, por lo tanto perjudicaría mi rendimiento a la hora de dar una prueba, ¿ya? Insisto, el vocabulario del poema, por lo menos 4 palabras que ustedes deberían haber trabajado. Digo 4 palabras porque de pronto asumo que todos no saben lo que es cálice, crepúsculo, me imagino que saben lo que es, pero a lo mejor no tienen la definición correcta. Ambrosía, aleve, conceptos que aparecen en el poema, que espero ustedes los trabajen en un vocabulario y que los vayan incorporando al desarrollo de su tarea, de diferentes tareas, y ojalá también de forma oral. El hablante en el poema muestra principalmente una actitud lírica. La pregunta número 13. La actitud apostrófica es bastante tentativa porque el hablante lírico nos hace bastante referencia a lo que es la naturaleza, como que se está refiriendo a algo, pero más bien es carmínica porque tiene que ver con su sentimiento, con su propia reflexión, y él mismo a lo mejor dentro de sus sentimientos se compara a lo mejor con toda esta enumeración que realiza a partir de diferentes situaciones o objetos que están en la naturaleza. Por lo tanto, 12, 13 es C la correcta y la 13 también es la C la correcta, ¿ya? Pasamos a la página 39. Eran 3 preguntas bastante simples. Lo Profe, mismo... ¿Sí? ¿Sí? Yo estuve investigando para la 12 y decía que el Parison es muy similar a otra figura que no me acuerdo cómo se llama, que es la que se repite un verso al principio de cada estrofa, o sea, una Claro. frase. Sí. Y usted dice que es el quien pudiera. Ahí sería ese, pero en el Parison dice que no es al principio como de cada estrofa, sino que se repite dentro de cada estrofa. Y por eso yo puse la D que se repite como más yo no soy flor ni no errante, que se repite en una estrofa y después se retoma después. Y así. Ya. Mira, en el Parison y en la otra que tú mencionas, que yo tampoco la recuerdo todas porque son bastante las figuras literarias, yo también la tenía en ese mismo concepto, en el de la repetición, pero justamente en la repetición al comienzo. Repetición me parece que se llama anáfora la otra figura literaria. Esa debería haber sido la pregunta para poder a lo mejor responder la de la C. Esa es la alternativa de la anáfora. Quien pudiera. Esa es la que debería estar al comienzo, ¿cierto? Sí. Pero, ¿anáfora es la figura literaria o no? Sí, se supone. Por eso mismo. Ya. Yo la tenía de la misma forma, o sea, en realidad no la tenía de la misma forma, tenía la misma información, pero además se supone que el Parison se supone que el Parison retoma como un verso, o sea, una parte de una estrofa, no necesariamente al principio, pero no literalmente. Y aquí es lo que dice, es lo que se hace en la quinta estrofa, si no me equivoco. Se retoman
ideas y palabras que se mencionan en las estrofas anteriores. Por eso yo respondí la D. Y estoy con esa duda ahora. La alternativa D. Entonces, ¿la alternativa D o la C? ¿Cómo? Profe, a lo mejor está mal hecho. Está mal planteado. Viéndolo así, claro, porque no está... no está en toda la estrofa. Sí se repite, pero... Por eso mismo. Ahí está mi duda. Esa la vamos a revisar porque no aparece en todas las estrofas. Y si fuera la anáfora, no está como Sí. opción, entonces... Ya, esa la vamos a revisar, pero con la figura literaria. Se supone que debiesen saber aproximadamente 7 figuras literarias, ¿ya? Se supone que en la PSU van a encontrarse con las 7 figuras literarias que se ocupan normalmente en la poesía, ¿ya? Pero de todas formas vamos a ver, hay que revisar esa información porque acá en las estrofas no aparecen todas, ¿ya? Esa la 12 con la información que yo que necesito hacer llegar, se las voy a enviar con esa información. ¿Vale? Está bien. Ok. Ya. Vamos a la 38, ¿cierto? Ya. El texto, como les decía, ojalá trabajar vocabulario, decía estibada, escorada, brasas, vigías, simún, malayos también por ahí salían, palabras que de pronto nosotros no utilizamos siempre. El mundo literario representado es realista, pues emula una situación posible que puede ocurrir en la vida real, ¿ya? Fantástico, o sea, todo lo que ahí aparece, si bien es cierto, parte un poco como calmo, todo el relato, enseguida se pone bastante vertiginoso, o quizá un poquito más emocionante, ¿ya? Pero, sin embargo, todo lo que él menciona es del mundo real, no tiene que ver con algo fantástico, mítico. De hecho, el barco, quizás por más grande que haya sido, está dentro de los parámetros de lo natural, esas 400 toneladas, forma, digamos, regular o lo normal que tienen las grandes embarcaciones, los navíos, ¿ya? 14b, 15, la focalización. Esa también es la 15 y la 12 vamos a revisarla para que ustedes manejen un poco mejor esa información. Porque como les decía, quizás en segundo medio nosotros ensayamos habilidades de comprensión lectora que tenían que ver con hallar la idea principal, la idea secundaria, realizar quizás un vocabulario, interpretar información, pero no trabajábamos tanto los contenidos. Entonces esto tiene que ver con contenido, ¿ya? La 15 y la 12 se la voy a hacer llegar, ¿vale? Con un poco más de información, a eso me refiero. En el fragmento, ¿qué recurso emplea el autor para generar el suspenso? Ya, podrían haber sido las 3, pero en la 1 dice espíritu malévolo, y eso como que lo dejamos descartado de inmediato, ¿ya? No hay un espíritu malévolo, no hay un espíritu dañino o alguien que quiera hacer daño más que encontrarse, digamos, en un arrebato propio de la naturaleza. Descripción de hechos, lugares con una progresiva intensificación del anuncio de un cambio, sí, el estado anímico del protagonista expresa ansiedad y angustia, las que se van incrementando mientras avanza la trama. Sería entonces la 2 y 3. Que es la 16, entonces sería la alternativa de dinosaurio. El último texto que revisaban, o las últimas 3 alternativas que ustedes debiesen haber respondido, corresponden con la página 41. El tema de desarrollar, el propósito y cómo está organizada la información. La deforestación en la selva amazónica, ¿cierto? Un texto no literario, bastante a lo mejor sencillo, con información bastante clara. El tema desarrollado es las causas de la deforestación, la B,
podría haber sido la importancia de la Amazonía para la sobrevivencia del planeta. Suena como un título bonito, pero más bien lo que aparece en el texto tiene que ver con las causas. Y de la misma forma, como estoy viendo la alternativa y las preguntas, hago relación con la pregunta 19, donde dice, la información del texto está organizada principalmente de acuerdo al esquema de causa y efecto. Puede ser enumeración descriptiva, pero si nosotros nos ponemos así un poquito minuciosos, vemos que en cada una de los párrafos, además de utilizar la palabra causa, también nos dice lo que provoca. Por lo tanto, nos confirma, digamos, de dos formas que estamos trabajando, que la correcta sería la alternativa C en la pregunta 19 y que se trataría de causa y efecto, de la organización del texto. Y mucho más simple era la pregunta 18, quizás por error, podríamos haber puesto persuasivo o quizás descriptivo por cómo está el texto, pero de persuasivo no tiene mucho porque no convence, ¿cierto? Solamente información. Descriptivo, perdón, podría haber sido, pero la información como tal es expositiva porque nosotros nos está informando, ¿ya? El tema, recuerden que tiene que ver con la selva amazónica, por lo tanto nos explica, nos expone diferentes ideas o información que están causando, digamos, la deforestación. Sería entonces la 18, la alternativa correcta, la alternativa número, no, la letra B, de belleza, de cuarto medio B. Chiquillos, pendiente la número 15 y la número 12 para poder entregar mejor contenido o actualizar el contenido que ustedes tienen que manejar. Y también para corroborar la información o la alternativa correcta, pero lo que más me interesa es que empiecen digamos, a trabajar los ejercicios de metacognición que tienen que ver con el modo en que yo llego a la respuesta correcta, leer la pregunta y la alternativa antes de responder, trabajar el vocabulario, y pendiente de hacerles llegar información con los contenidos para que no tengan que leer tanto, ojalá enviarle un material que sea resumido, ¿vale? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Después hablo con ustedes pues solo para ver el tema de que tengo que enviar de nuevo la tarea. ¿Podría enviármela a mí? Si lo prefiere así. El tema es que yo le hice directamente en Lermir, entonces la puse ahí directamente. No tengo solo las alternativas que yo puse, porque el texto breve de la columna de opinión al final no está, nada. Yo lo hice directamente ahí. Pero no se preocupe, hágala si es que no puede, tiene problemas con el Lermir, me la envía a mí, no se preocupe. Ok, está bien. Vale. Chiquillos, no les quito más tiempo entonces, que tengan una bonita mañana, una bonita semana, que les vaya bien siempre, cuídense, éxito, estudien, nos estamos viendo, que les vaya bonito. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.